Yo le quiero dar la bienvenida en el estudio y agradecerle a la presidenta Rosy Vallardo, que nos acompaña hoy en los estudios de Origen Informativo. Presidenta, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, con el gusto de estar aquí como siempre. Un gusto saludar también a quienes nos ven y nos escuchan a través de su medio y pues adelante. Oye, pues encantada. Arrancando con el panorama. A ver, a semanas ya de que inició tu gobierno municipal, tenemos una lectura más amplia de las condiciones, sobre todo financieras y operativas en que está el Ayuntamiento de Manzanillo, Rosy. Sí, en eso estamos. Todavía estamos dentro de los días estos que son 30 días hábiles para nosotros terminar de hacer los análisis correspondientes y presentar las denuncias. Hemos ido presentando denuncias conforme lo que hemos ido encontrando, pero sí, hoy en día tenemos un panorama ya más amplio. Hacemos una recapitulación muy breve. Recordarán que lo primero que encontramos pues fue el tema, bueno, y que además se hizo público desde antes de llegar, ¿no? El tema del bono de los 25 millones de pesos que se dieron entre los funcionarios de confianza, porque esto hay que destacarlo, ellas hablan de que este bono es para todas las familias y demás. No, este bono fue para personas de confianza, no se le dio a una sola persona sindicalizada, a una persona que tuviera ahí muchos años trabajando en el ayuntamiento. Este bono fue específicamente para una élite que se le asignó esta cantidad, ¿no? Ese bono, por ejemplo, pues al día siguiente, 2 días, si mal no recuerdo, presentamos la denuncia. Días después, ya investigando también en Kaplan, por ejemplo, nos dimos cuenta que había otro bono millonario de más de 10 millones, si no me equivoco. En este caso en específico, solamente el director general se llevó 1 millón, pasaditas de 1,5 millones en ese bono. Y bueno, esa denuncia también se presentó al día siguiente de que encontramos esa cuestión. Luego encontramos, bueno, estos días hemos encontrado que en los últimos 15 días de la administración anterior se erogaron alrededor de 220 millones de pesos, solamente en 15 días. En los últimos 15 días, todavía era 15 de octubre a las 10 de la noche y se seguían haciendo transferencias. Y tú dirás, bueno, pues pagando deudas o algo, y la verdad es que no, nos dejaron más de 25 millones de pesos en deuda, en todo, ¿no? Hablando desde mantenimientos, desde cualquier cuestión, pero para mí lo más importante y lo más impactante para las y los manzanillenses, porque habla de una cuestión además de ilegal, pues inmoral, lo he sostenido estos días, es que además de todo eso, pues nos dejan los camiones que tanto se presumieron durante la campaña de su partido en meses anteriores, todo esto que presumieron que compraban con dinero de las y los manzanillenses, pues realmente era falso, realmente no sucedió porque los camiones se quedaron ahí endeudados, ¿no? Y esta es un panorama muy sencillo, muy general de lo que hemos ido encontrando. Afortunadamente quedaban por ahí algunos restos de participaciones federales y con ayuda del Estado pues logramos cubrir la primera nómina, los primeros 15 días de trabajo de las y los trabajadores del ayuntamiento. Estamos hablando de una nómina de alrededor de 18 millones de pesos por quincena. Y nos dejaron en cuentas 12, 13 millones, ¿no? Por ahí, si no me equivoco. Entonces, pues realmente el panorama ha sido complejo. Lo platicábamos hace un momento, realmente yo pensé que era lo que decían, ¿no? Vamos a dejar 100, 200, mencionaron varias frases, ¿no? Desde 400 hasta 100 millones. Yo decía, bueno, con 100 millones es perfecto para arrancar, pero no, nos encontramos más bien con deudas, nos encontramos con muchísima desorganización dentro de cada una de las direcciones, jefaturas repetidas, hay que modificar reglamentos que duplican funciones en otra dirección, muchas cuestiones que tenemos que ir componiendo poco a poco y esto ha sido un gran reto en estos primeros días. A ver, estos 14 o 15 millones que te dejaron en cuentas, ¿es adicional a la lana que te dejó ya para pagar aguinaldos y todo lo que corresponde al cierre del año? Solamente dejaron eso, más alrededor de 25 millones de deuda, y pues no, la frase que resume esto, no nos dejaron ni para pagar la nómina de la primera quincena. A ver, pero Griselda aseguró que te iba a dejar la lana garantizada para pagar los aguinaldos, para pagar todos los compromisos de fin de año y hasta para pagar la sonrisa de la dirigenta, ¿no? Del sindicato de los trabajadores de Vitia, ¿no? Eso fue lo que aseguró.
Sí, así es. Hubo bastantes declaraciones al respecto, pero pues sí, nos sentimos no solamente decepcionados, que eso ya sabíamos, la verdad, ha sido o fue una administración basada en muchas mentiras, basada en muchos engaños, basada en presunción de cosas que no eran reales o que no habían sucedido. Para mí, esto en resumen es lo que encontramos, ¿no? Una administración desorganizada, de finanzas desaseadas y sobre todo una administración damnificada, porque las y los trabajadores del ayuntamiento no tienen ni dónde ejercer sus funciones, en dónde atender a la gente, que más allá de que a mí me preocupe como tal en dónde laboran o en dónde laboramos, ¿no? Porque tu servidora pues todavía no tiene oficina, andamos atendiendo itinerante en todos lados, pero más allá de que nos preocupe cómo estamos nosotros como trabajadores, me preocupa bastante cómo recibimos al contribuyente, que al final es el que va y realiza los trámites, el que va y hace una aportación, contribuye a las finanzas del municipio, y eso me preocupa bastante. Hacía 2 semanas, me parece, antes de que llegáramos nosotros, una señora estuvo desmayada ahí en las instalaciones de la feria por un golpe de calor, nos decían los médicos. Bueno, esto es una cuestión que no se puede tolerar en esta administración y estamos buscando también pues alternativas para ver a dónde podemos trasladar a los trabajadores o cómo es que podemos brindarles una mejor condición laboral y por supuesto una mejor posibilidad de recibir mejor a las y los contribuyentes, ¿no? Pero tú dices, bueno, pues nos podemos regresar al edificio, al antiguo edificio, que además, más allá de regresar a los trabajadores al edificio, lo que más me preocupa y ocupa a mí, hablando del edificio del centro, es la activación del centro en general, ¿no? Que el centro de Manzanillo vuelva a esa vida que tenía hace muchos años. Ahorita empieza la temporada de cruceros y estamos recibiendo a las y los turistas a un edificio que pues se ve desaseado también, insisto, ¿no? Una serie de desorganización, de desaseo, de falta de organización. Yo resumiría mucho con esa frase. Oye, Rosy, en el tema, por ejemplo, del bono a los regidores y funcionarios de primer nivel, Grisela Martínez, Marta Cepeda, que ahora es regidora en tu cabildo, que ¿cómo van las consecuencias legales? Es decir, hicieron hace una semana, menos de una semana, hicieron un exhorto en el cabildo para pedirle a estos funcionarios que regresaran el bono. ¿Qué pasa si no regresan el bono, Rosy? ¿Y de qué manera se puede hacer presión para que este recurso, que estamos hablando que son 25 millones de pesos, y tú hablas que con 18 millones, Rosy, se puede cumplir con la quincena de los trabajadores? Y estamos hablando... o con más de 60 y tantos millones, estos 25 podrían hacer una buena diferencia. Podemos reparar el edificio del centro y activar al centro, ¿no? O sea, estamos hablando, Rosy, que son recursos importantísimos que le pueden ayudar a los manzanillenses. Y tú lo decías, a ver, la gente va y paga sus impuestos porque está esperando recibir mejores servicios públicos, áreas verdes bien cuidadas, abasto de agua, vialidades en buen estado. Y la verdad es que encontramos un Manzanillo, tú lo decías, damnificado financieramente hablando, yo digo abandonado, destruido totalmente. Sí, físicamente también, no solamente las finanzas, la verdad es que todo, las oficinas, bueno, no hay oficinas, más bien, los servicios públicos tenían meses que no daban mantenimiento, una simple poda de pasto del bulevar, por ejemplo, ¿no? Ya ni hablamos de las colonias en las que tenemos que meternos más para garantizar esa construcción de paz que tanto buscamos. Pero bueno, hablabas de las consecuencias. Por parte de nosotros solamente está en presentar la denuncia, se hizo el exhorto en la sesión de cabildo, se hizo todo lo que estuvo en nuestras manos, de ahí en más le compete ya a las autoridades al respecto posicionarse o ejecutar la sentencia que ellos así lo consideren, ¿no? ¿En qué por ejemplo, está ese tema? Ahorita ya está presentada la denuncia como tal, pero si vamos a hablar un poco más de consecuencias, porque ellas discutían incluso en la sesión de cabildo, nos mencionaba la regidora de Movimiento Ciudadano, que, y por ahí hay un video, ella sola se grabó en vivo, me parece, es que nos merecíamos el bono, nos lo merecíamos. Y yo le decía, a ver, regidora, es que no se trata de lo que merecemos las y los funcionarios. Si hablamos de merecer, pues a lo mejor nuestros papás dicen que merecemos el mundo, ¿no? Pero hablamos de lo que está en la ley, de lo que un funcionario merece o tiene acceso a través de la ley, ni más ni menos, porque mucho de lo que caracterizó a la administración anterior era
que incluso decían frases como, hicimos más de lo que nos obligaba la ley. Bueno, eso es ilegal. Hacer más de lo que te obliga la ley es ilegal. Entonces, bueno, las consecuencias tendrán su base en, por ejemplo, yo les leía un artículo en esa misma sesión de Cabildo, el 127, fracción 4 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que habla que no habrá jubilaciones, no habrá pensiones, no habrá haberes de retiro, no habrá nada de eso. O hablamos también de la ley que fija las remuneraciones del Estado, que habla que específicamente dice no se darán bonos a servidores públicos e incluso ahí habla de una posible sentencia, de un posible castigo. El artículo 39 de la propia ley estatal habla de 6 meses a 4 años de prisión o una multa de hasta 50 salarios. Entonces, hay consecuencias. Está prohibido, no nos corresponde a nosotros emitir la consecuencia como tal, pero le corresponde a la autoridad que le vaya a llegar esa denuncia, pues seguir la ley y aplicar uno de esos castigos de acuerdo a la gravedad del asunto. Lo mismo aplica con CAPAM. Entonces, ¿debería de haber consecuencias? Sí, sí debería de haber. Nosotros ya hicimos la parte que nos toca, que es presentar en tiempo y forma las denuncias correspondientes. Oye, Rosy, relacionado con esos actos de irregularidades que se han encontrado, vemos, por ejemplo, que Griselda Martínez se llenó la boca diciendo que les había entregado un ayuntamiento muy bien equipado, por ejemplo, en materia de servicios públicos, los camiones de recolección de basura, Rosy, que fueron varios millones los que se invirtieron, que nos hizo creer a los manzanillenses que ya estaban pagados, y cuando ustedes ingresan, ni siquiera estaban incorporados al patrimonio municipal. Es decir, aparte, se le deben esos camiones al proveedor. La pregunta es, Rosy, ¿qué pasa con este tipo de herramientas que se estuvieron comprando en la anterior administración, presumiendo de la eficiencia del recurso en cuando se compraron maquinarias, pero que no cumplen con la función, Rosy, para garantizar un servicio de calidad a la población? Es decir, estos camiones que Griselda compró tienen, yo creo que la mitad de la capacidad de los camiones que se requerirían para darle un abasto y un servicio de calidad al puerto Manzanillo. Además, por ejemplo, también sabemos que las unidades compactadoras de basura del relleno sanitario no cumplen tampoco con esas características propias. Es decir, se compraron unidades pirata, pareciera, que no están cumpliendo con su cometido para poder, y se convierten en un gasto más que en una inversión. Así es, por eso es que nosotros estamos hablando de muchísimos retos que se nos heredan de la administración pasada, pero también hay un mensaje que quiero compartir con las y los manzanillenses. En efecto, todo lo que mencionan, ¿no? La parte del bono, finanzas desaseadas, efectivamente se hicieron compras de equipos que desafortunadamente no cumplen con las características que las y los manzanillenses necesitamos, pero pues bueno, se hicieron compras por algunas cuestiones también de corrupción que estamos analizando ahí. Se hicieron compras sin siquiera algunas pasar por los procesos correspondientes y bueno, todo esto lo estamos analizando. Justamente el tema de los camiones de basura, pues es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque además nos dejó un contrato firmado obligando al ayuntamiento a pagar esos camiones y pues si no se pagan, no es nada más así de fácil de bueno, pues no nos sirven, pues regrésalo. Lo que pasa es que hay un contrato firmado que nos obliga como institución a pagar esos camiones. Entonces, estamos definiendo de manera administrativa y de manera legal qué es lo más conveniente, porque actuar de manera legal pues implica irnos a las demandas, a ocasionarle demandas al municipio, pero lo que más vamos a valorar aquí es lo que merezcan las y los manzanillenses, qué es lo mejor para las y los manzanillenses, y lo mejor es poner a trabajar los camiones de inmediato. Aunque ahorita no se tenga la liquidez para pagarlos, pues eso vamos a hacer. Si lo mejor es regresarlos, si hay opciones de comprar otros, pues por supuesto que lo vamos a hacer. Todas esas opciones se están analizando y yo creo que después de los 30 días de este análisis intenso que estamos realizando, es que se va a tomar una decisión. Pero y me regreso un poco a lo que les comentaba las y los manzanillenses. Nosotros estamos viendo una serie de retos, estamos viendo una serie de desaseo, una serie de desorden que encontramos en la administración, pero el mensaje que quiero transmitirles también es que estamos de verdad preparados y perfilados para
lograr superar cada uno de estos retos. Estos retos no nos van a detener, yo se los he dicho en otras ocasiones. Para mí, cada uno de los retos implica una gran oportunidad de hacer las cosas mejor, de poder hacer las cosas mejor por las y los manzanillenses, y eso es en lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Porque de repente la gente escucha a lo mejor mucho de lo malo que se ha dejado, muchas cuestiones que pudieran parecer que nos van a complicar la existencia en este momento, y en efecto no nos la van a hacer más difícil, pero créanme que juntos, y como yo lo mencionaba desde hace muchos meses, ¿no? Esta cercanía con la gente que vamos a manejar, este gobierno cercano, pues eso es lo que nos va a favorecer a ir superando cada uno de estos retos. El tema de reconciliar a Manzanillo en distintas áreas, Rosy, creo que es una de las tareas que estás asumiendo. El sindicato mayoritario, no es un secreto para nadie que estuvo en un conflicto permanente con la alcaldesa Griselda Martínez. ¿En qué beneficia a los manzanillenses este tema de que es un sindicato que ahora encuentra eco en ser escuchados, al menos cómo suma y cómo beneficia a los manzanillenses que el sindicato que dirige Vidnia Peña esté plenamente integrado y con disposición? Bueno, en realidad nos hemos acercado ya con todos los sindicatos, no solamente con el de Vidnia. El de Vidnia, la licenciada Vidnia, por supuesto, es el sindicato mayoritario, y la verdad es que son cuestiones que eran realmente de diálogo, de voluntad, y que hemos estado avanzando en cada una de ellas. ¿Y a nosotros en qué nos suma? Bueno, pues en que no hemos contratado al 100% de personal de confianza, porque justamente ellos nos están haciendo ese apoyo para poder salir adelante. Incluso hay personal sindicalizado que ya está en alguna jefatura o que está incluso ocupando algunas funciones de dirección de área. Eso a nosotros nos genera un ahorro y a ellos les genera un crecimiento, y nunca nos vamos a oponer al crecimiento de las y los trabajadores. Entonces creo que hemos hecho un buen equipo. Hay muchas cosas por resolver porque hay demandas que ya tenían anteriormente, pero nos vamos a concentrar en resolver absolutamente todo lo que esté en nuestras manos. Y les decía que también nos hemos sentado con el sindicato minoritario, también nos hemos sentado con los liderazgos del sindicato de CAPDAM, por ejemplo, y la realidad es que yo soy una fiel creyente de que la mayoría de las cosas se solucionan con diálogo y con voluntad, y eso es algo que está de sobra en este gobierno y que vamos a ir solucionando cada una de esas cuestiones. Pero la verdad, aprovechar también el medio para mandar un saludo no solamente a Vidnia y a las líderes y a los líderes de los sindicatos, sino también a las y los trabajadores que desde la hora cero no han rajado, están ahí al pendiente y están cumpliendo sus funciones aún sin una certeza específica, ¿no? Simplemente confiando en que vamos a hacer las cosas de una mejor manera. Bueno, yo tengo una pregunta en materia de servicios públicos. Usted no me va a dejar mentir, si a usted le gusta caminar por el bulevar o por la zona costera de Manzanillo, se va a percatar que a partir de las 7 de la noche, pues pareciera que no hay alumbrado público. Uno va por la banqueta caminando, va personas que van en bicicleta, que van corriendo, por ejemplo, y realmente es una boca de lobo el Boulevard Miguel de la Madrid. Rosy, en materia de servicios públicos, ¿qué es lo que más le duele a la gente? Te lo dejaron abandonado, Manzanillo, literalmente. Hay muchísimas cosas que atender, que pareciera que todo urge, y la gente se puede empezar a desesperar porque vemos que hay mucho trabajo que hacer. Han estado rescatando colonias que estuvieron durante muchos años en abandono, áreas tan importantes como, por ejemplo, el mantenimiento de las áreas verdes, las áreas de esparcimiento. Las familias ya no iban a los jardines, ya no iban a los jardines porque estaban llenos de maleza, descuidados. Ahora se mandan brigadas para poder rehabilitarlos, y se le invita a la población a que haga uso de esos espacios y aparte participe de esas acciones. Entonces, ¿cómo lograr recuperar lo que se ve, por ejemplo, en el bulevar, lo que llama la atención a la gente, con lo que hay en las colonias populares, y cómo equilibrar esta parte en el tema de los servicios públicos? Sí, tienes razón, pues en efecto nos dejaron muy abandonado. Yo les comentaba hace un momento, pareciera que desde hace semanas o meses antes de que dejaron la administración no se le daba el correcto mantenimiento, no solamente a los espacios públicos como camellones, jardines, banquetas, sino que también estamos hablando de cuestiones más grandes. Si tú te vas a la Tubo Gómez, si te vas a cualquiera de las canchas públicas, también ahí se generó un abandono que ya estamos viendo cómo solucionar poco a poco, porque les decía, sí es un gran reto, porque además pues las finanzas no es algo que nos hayan dejado muy ordenado, que digamos. Entonces es un gran reto en efecto,
Pero mira, número uno, lo comentaba hace un momento también, tenemos un gran equipo, tenemos una persona que encabeza los servicios públicos, que es una persona que a mí luego me impacta la energía que tiene y que ha trabajado incansablemente él junto con sus directores de área, y que confío en que en poco tiempo vamos a poder establecernos o regularizarnos, ¿no? Pero de ahí, yo lo mencionaba desde hace meses, se tiene que hacer una planeación de irle dando mantenimiento a cada uno de los lugares, y hay otras cuestiones más profundas, a lo mejor como banquetas, calles, que tenemos que poner en nuestro plan de trabajo del 2025 y empezar a hacer acciones específicas en ese sentido. En efecto, ahorita lo que estamos haciendo es recuperando poco a poco ese mantenimiento que se tenía en abandono. Posteriormente, pues bueno, vamos a hacer esta planeación. Ya se está haciendo, de hecho, el jueves mañana tenemos reunión para ya establecer el calendario. Creo que esto es algo también muy importante. Todas las semanas me siento con cada uno de los directores en grupos, en ejes, y le damos seguimiento a cada una de las actividades. Eso es algo que van a tener de mí permanentemente, el seguimiento de las actividades. Creo que eso es algo que estaba muy desordenado y abandonado en la administración anterior. Cada dirección como que se organizaba conforme quería, y para mí es muy importante que estemos todas las direcciones en una misma visión, en un mismo orden y en una misma planificación, para poder encontrar justamente, no va a tener el mismo impacto si nosotros vamos y tapamos una calle que está llena de baches, a que sí, tapamos la calle llena de baches, pero además ponemos las luminarias correctas, además se hace una correcta recolección de basura, y además se hace algún arreglo de las banquetas. Son acciones que van a ir impactando poco a poco. La verdad es que, insisto, los retos son muy grandes, pero tengo plena confianza de que vamos a ir logrando cada uno de ellos. Y yo lo que aprovecharía este medio es para pedirle a la gente, aunque nosotros estamos haciendo los recorridos, que nos reporten cualquier cosa, porque ahí vamos a ir a verificar para posteriormente planear que se haga la correcta resolución del problema que ustedes nos vayan reportando. La primera semana de tu gobierno municipal tomaste una acción que es un tema importante para la logística y el comercio exterior, la vialidad Jalipa. Se había creado un carril confinado que tenía un propósito. Los operadores y los transportistas dijeron es una locura, generó más problemas que beneficios, accidentes serios, y bueno, retiraste este tramo en conjunto con la comunidad portuaria Manzanillo, y ya está este tema, está avanzando, limpiaron el camino, lo van a rehabilitar. Luego la gente pregunta, bueno, ya hicieron aquello, ¿qué va a pasar acá en la principal vialidad del puerto Manzanillo, que es el Boulevard Costero Miguel de la Madrid, con la ciclovía? ¿Se va? ¿Se queda? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer una consulta? ¿Qué vas a hacer con ese tema? Lo que nosotros planteábamos hace algunos meses durante campaña es que para mí lo más importante es que la gente participe. De hecho, aprovechando que mencionas la parte de la carretera Jalipa-Puerto, antes de empezar, porque recibimos muchísimos comentarios, oficios y demás de todo mundo, ¿no? De empresarios, de la comunidad portuaria, de la misma Cipona, que hablaba de el obstáculo que era esta ruta confinada, que realmente pues no era una ruta confinada realmente, era pues, una serie de muros mal acomodados, incluso ya había unos que estaban de manera horizontal y que tenían un pastizal crecido y que incluso bloqueaba la vista. Entonces, antes de atender todo eso, o más bien a la par de atender y de recibir esos oficios y de escuchar a la comunidad portuaria y a todo lo que tiene relación con el puerto, con la logística portuaria, lo que hicimos es irnos a la consulta. Nos fuimos a las comunidades aledañas, ¿no? Fuimos a Jalipa, fuimos a Francisco Villa y le preguntamos a la gente, hicimos un ejercicio express a través de la Dirección de Participación Ciudadana, en donde se encuestaron a más de 300 personas como muestra para preguntarles realmente a ellos les beneficia o te perjudica la ruta confinada. Y la mayoría de las personas nos dijeron dos cosas muy importantes. Una, que en efecto les perjudicaba la ruta, porque se hacía más atorón de los camiones, ¿no? Incluso les bloqueaba a ellos si vas en moto y está el bloque, pues bloqueando, vaya,
pues entonces les dificultaba el paso, ¿no? Pero la otra, que también es muy importante, que nos decían, más allá de la ruta confinada, también hace falta iluminación, hace falta limpieza, hace falta que quiten los matorrales que están entre los muros de contención, y hace falta vigilancia, hace falta vialidad, porque todos los manzanillenses somos testigos de que desde hace años, yo creo, no pasaba una sola patrulla de vialidad por allá. Y entonces ejecutamos esas cosas. No solo fue quitar los muros, fue consultar a la ciudadanía para realmente verificar que tanto la comunidad portuaria como la comunidad estuvieran de acuerdo y poder realizar esa acción. Y además fue limpiar, que esto pues deberá llevar un mantenimiento, no nada más es limpiar una sola vez. Se puso señalización sobre la carretera o la vialidad, y planeamos más adelante también estar muy en coordinación con Acipona, quien tiene toda la intención de hacer una inversión para esa calle, ver cuál es la mejor forma de intervenir esa calle para que no pueda suceder lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, me regresé un poco a esa parte de Jalipa Puerto porque hablaba yo de lo importante que es la participación ciudadana, y lo que pretendemos con la ciclovía, pues justo es eso. Vamos a echar a andar una encuesta, una consulta ciudadana en donde la gente nos diga realmente cuál es la pretensión, porque hay mucha gente que puede pensar, bueno, la realidad es que no es mucha, yo he visto poca, que de repente me dice, una o dos personas me han dicho, es que sí vale la pena. La mayoría nos ha dicho, pero eso es lo que yo escucho, la gente con la que convivo. Hay que ir a buscar a las casas, a los alrededores, a los negocios que están ahí, y preguntarles realmente, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo te sientes con la ciclovía? Y evaluar cuáles van a ser las respuestas. A lo mejor no se trata de quitarla toda, ¿no? A lo mejor se trata de reestructurar algunas partes que generan caos vial a ciertas alturas del bulevar. Y bueno, ese es un análisis que se va a hacer también, una consulta que se va a hacer, y posteriormente más bien viene el análisis para valorar qué tanto se elimina o qué tanto es lo que la gente quiere que hagamos con la ciclovía, ¿no? Yo siempre lo dije, estoy de acuerdo con que los medios alternativos de transporte pues tengan su auge también, y tengamos otras opciones de movernos las y los manzanillenses, además del transporte público o del transporte privado. Es importante que lleguemos a esa meta de esta movilización más ecológica, pero también es importante que lo vayamos haciendo de acuerdo a lo que la ciudadanía va pidiendo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, sí pensamos hacer una consulta referente a la ciclovía. Oye, Rosy, nomás que, y hago paréntesis, te voy a decir una cosa que es algo que no me va a dejar mentir el auditorio de Origen 360 y en el puerto de Manzanillo, pero ni siquiera los principales promotores, y lo subrayo, los principales promotores de la ciclovía en el puerto de Manzanillo, que fue la anterior administración, particularmente Marta Cepeda del Toro, que le encanta andar en bicicleta, caramba, cuando hacían sus bicipaseos semanales, por ejemplo, no lo hacían por la ciclovía, Rosy, lo hacían por el bulevar, por los carriles centrales, obstruyendo la vialidad y la movilidad urbana. O sea, que ni ellos mismos utilizaban la ciclovía que ellos mismos habían puesto en marcha. Entonces, me parece que era uno de los temas incongruentes y de lo que nos hacemos preguntar, bueno, entonces, ¿para qué quieren la ciclovía si no la están utilizando? Así es, sí, es correcto, hay muchas incógnitas, además la forma, ¿no? La forma también hay que investigar todo el proceso administrativo que se llevó a cabo para la construcción de la ciclovía, porque ahí fíjate que apenas estamos llegando a la investigación. Hay versiones de que el proveedor dice, yo la verdad no he tenido el gusto de conocer a la persona, de que el proveedor dice que no se le pagó completo. Hay versiones y la propia regidora comenta que ya se cubrió. Cualquiera de las dos cosas sería un delito, porque si se cubrió al 100% antes de terminarse, porque no está terminada, pues también es una falta administrativa. Y si no se cubrió y nos dejaron la deuda, pues también sería una falta, ¿no? Y volvemos al tema también con las bicicletas. Todo eso, ese día que se presentó el exhorto de que se devolviera el bono, también otra regidora presentó un punto de acuerdo para que se revisara finamente, y eso es lo que estamos haciendo, la construcción de la ciclovía, si hubo alguna irregularidad, porque eso es otra cosa que tendremos que considerar, o si hubo irregularidad en las compras de las bicicletas, ¿no? Porque cuando nosotros las recibimos, de hecho ya recibimos 2 bicicletas menos de las que decían en inventario que debía
de existir. Entonces, toda esa revisión se está haciendo, a quién se le compró, cómo se le compró, si hicieron los procedimientos correctos de licitación, etcétera. Entonces, todo eso hay que considerar también antes de tomar una decisión. ¿Las vas a poner en circulación otra vez esas bicicletas? Estaban preguntando acá en uno de los comentarios. Pues eso también es algo que se puede analizar. Por supuesto que esas bicicletas pues ya son de las y los manzanillenses, pero para mí tenemos que hacer el programa correcto, porque lo que existía anteriormente era que estaban las bicicletas en un punto, en una esquina, estaban encadenadas, a veces había persona que te las prestara y a veces no había persona. Entonces, nosotros tenemos que hacer un programa que realmente cubra las necesidades de la gente. Hemos pensado y hemos recibido muchos comentarios, por ejemplo, de las comunidades. Acá levantan la mano, oye, acá en la comunidad sí nos sirven las bicicletas, acá sí las usaríamos porque básicamente es el medio de transporte de las comunidades más pequeñas. Entonces, tenemos una serie de propuestas y esos programas los vamos a someter también a evaluación y a la crítica constructiva de la población que así les desee realizar, pero por supuesto que las bicicletas ahí están y hay que ver cómo se las devolvemos de la manera más sencilla a la gente. Rosy, tenemos dos vialidades en el puerto de Manzanillo: Boulevard Costero Miguel de la Madrid, Avenida Elías Zamora, bueno, y tenemos nuestro anillo periférico que es el libramiento de El Naranjo. ¿Qué sigue hacia adelante en tu propuesta de los próximos 3 años de gobierno? ¿Has pensado en el tema de cómo nos vamos a bajar de ese libramiento? Porque si te bajas en el barrio 5, es un problema ya muy serio, ¿no? Puedes tardar hasta 20, 30 minutos en poder conectar hacia la Avenida Elías Zamora Verduzco. ¿Se piensa en un anillo periférico nuevo? ¿Hacia dónde va ese tema de vialidades? Sí, estamos planteando que es una plática que hemos tenido y una gestión que también nos ha ayudado la gobernadora Indira Vizcaíno a llevar a la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos pensando que a través del gobierno de México pudiéramos hacer las intervenciones adecuadas para mejorar esas vialidades, ¿no? Porque estamos hablando de una obra bastante grande, específicamente ese crucero del barrio 5 que justo ahí es donde nos atoramos los que venimos del puerto con los que trabajamos en la ciudad y todo se confluye ahí, ¿no? Entonces, esa es una propuesta, una planeación que nosotros tenemos para mejorar esas vialidades. La verdad es que ya se tiene un poquito de avance, pero no me gustaría mencionarlo en este momento porque no tenemos la certeza de que vaya a suceder como lo estamos planeando, pero definitivamente se tiene que hacer algo ahí, por mencionar una vialidad. Y por otra parte, el resto de las vialidades tenemos una gran coordinación y ya nos hemos sentado un par de veces con Asipona. Ellos tienen un programa también en el que regresan un poco del recurso a las y los manzanillenses y están invirtiendo en calles, en avenidas, y creo que también a través de ellos podremos mejorar, por ejemplo, las entradas a Manzanillo, ¿no? Si bien hablas justamente de estos accesos, pues tenemos que no solamente embellecerlos, ¿no? Hay por ejemplo, una propuesta que tenemos en mente ahí por la zona de Tapeisles, donde están las vías del tren, de cómo intervenir esa área para que sea una entrada bonita para las y los manzanillenses, para los turistas que vienen, pero que a su vez se solucionen esos problemas de antaño que tenemos ahí, que implican desde drenaje y otras cosas. Entonces, hay una serie de acciones que se están considerando ya en una planeación y si ustedes me lo permiten, pues en una segunda o tercera entrevista podemos venir a darles detalles específicos porque además son proyectos que no dependen 100% de nosotros. En caso de que ya la federación nos conteste cómo van a apoyarnos, pero de qué van a apoyarnos, es algo que ya nos lo dijo la doctora Claudia, pero en cuanto nos digan el cómo, pues ya venimos a platicarles y a decirles desde el ayuntamiento, entonces ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Lo importante es que no se repitan esos egresos, que no repitamos acciones, que no repitamos esfuerzos, sino al revés, que logremos una coordinación para lograr mejoras más grandes y más visibles. Tránsito Municipal va a intervenir en las vialidades que ya tenemos, las poquitas que ya tenemos que luego son ocupadas. Por ejemplo, el acceso principal a Manzanillo, las laterales, los camiones se apoderaron ya de esas laterales, son su estacionamiento. Si te vas por el libramiento El Naranjo, Rosy, vas a ver ya zonas que abiertamente son paraderos de camiones, que son vialidad federal, pero que los camiones ya se apoderaron de esas zonas. Había un tema de no intervenir en la anterior administración en regular el transporte o que Trans interviniera ahí. ¿Vas a seguir con esa tónica o van a tomar acciones ustedes? Realmente esas vialidades que mencionas son vialidades federales,
pero al final vuelvo al tema de la coordinación. Nosotros no tenemos la intención de cruzar las manos y ver cómo pasan las cosas, ¿no? Nosotros realmente creemos en la coordinación que podemos lograr, no solo con Asipona, con lo que te mencionaba de las vialidades y demás, sino con la Guardia Nacional. Ya ha habido acercamiento, ya nos hemos sentado incluso a hacer un ejercicio de qué hacer en caso de posibles bloqueos, de qué hacer en caso de posibles congestionamientos intensos, y ya hemos tenido los primeros ejercicios. Hace algunos días empezó a quererse ver una saturación. Inmediatamente, con la autorización de las vialidades correspondientes, yo les pongo a disposición las patrullas que necesiten para que vayan y contribuyan. Pero algo que estamos trabajando en paralelo es que podamos hacer una serie de convenios que nos den a nosotros y a ellos también los dientes para interactuar también en lo que tenga que ver con las vialidades que interactúan con la logística portuaria. Pero bueno, esto es un convenio de manera legal que se está trabajando y que se está analizando, y que para mi gusto nos va a ayudar a contribuir en toda esa logística de todas las vialidades portuarias. Pero lo que sí es un hecho es que nos hemos estado coordinando bastante, que afortunadamente hemos tenido esa respuesta inmediata y que hemos logrado justamente pues quitar a esas personas, operadores de camión que de repente se paran. Bueno, los invitamos a que pasen con el apoyo de la Guardia Nacional, y por supuesto que la Guardia, Asipona y demás tienen y tendrán el apoyo constante y seguro desde el ayuntamiento, ¿no? Por supuesto que Vialidad tiene la instrucción, nos estuvieron ayudando también ahí en la carretera Jalapa-Puerto, que si bien es una vialidad federal, esa ya en algún momento se dio en comodato al municipio. Entonces, esos son los ejercicios que queremos ir haciendo, porque al final pues ya son parte de nuestro entorno, son parte de nuestra convivencia diaria, y por supuesto que queremos ayudar a que las cosas fluyan mejor en el puerto. Julio. Rosy, festivales, cultura, arte, esparcimiento para las familias. Anteriormente se realizaron algunos festivales que hay que reconocerlo, eran festivales que resultaban atractivos a la población, ¿no? En la zona rural, en la zona de costa. ¿Qué viene para Manzanillo en materia de esparcimiento de las familias, de integración social, de arte, de cultura? Pues mira, tenemos un programa muy grande que también me gustaría que lo anunciara la creadora, la de la visión, que es la gobernadora Indira. Vamos a hacer en coordinación con ellos un convenio en donde planteamos intervenir cada uno de los espacios, tanto culturales como deportivos, de las colonias y de las comunidades. La gobernadora le ha llamado democratizar, ¿no? En su momento le llamaba democratizar el turismo, por ejemplo, si hablamos de esparcimiento. En cuanto a eso, nos espera un Manzanillo se ilumina de lujo. Ya también en su momento lo anunciaremos en conjunto, porque vienen más cosas, más actividades, porque como bien lo mencionas, Julio, cualquier actividad de esparcimiento sano, de cultura, o incluso fomentar el turismo, pues nos ayuda a construir la paz que tanto hemos buscado como ciudadanía, y cada una de estas pequeñas acciones pues van construyendo comunidades, van generando este vínculo entre comunidades. Tenemos también planeado muchas cosas a partir de la Dirección de Participación Ciudadana, que va a ser ahí también donde se concentre este programa que les digo que en breve les vamos a anunciar. Lo que pasa es que luego ustedes quieren ser los primeros en todo, pero poco a poco les vamos a ir anunciando estos programas. La verdad, son unos programas muy buenos para la comunidad, para el desarrollo de habilidades de las niñas, los niños sí, pero sobre todo para la integración de la comunidad. Y bueno, ya tuvimos nuestro primer ejemplo este pasado 1 y 2 de noviembre, en donde le llevamos una serie de actividades culturales a las familias enteras en el contexto del Día de Muertos. El primer día que me tocó a mí ser testigo de la primera obra de teatro que tuvieron, fue algo muy divertido, pero también fue algo con un mensaje muy profundo de lo que las y los mexicanos sentimos de nuestra cultura y de nuestros queridos difuntos, ¿no? Fue algo, la verdad, muy mágico que se vivió en ese momento, y ese yo creo que es una pequeñita muestra de lo que podemos ir viendo. Por supuesto que para nosotros la cultura y el deporte, que también ya les voy a venir a anunciar unas cuestiones que vamos a hacer en lo deportivo,
y que nos va a dar mucho gusto a todas las y los manzanillenses porque volvemos a esa gran frase, ¿no? Hay que democratizar el turismo, hay que democratizar el deporte, hay que democratizar la cultura y llevarla a los últimos rincones donde a lo mejor nunca se han considerado. Entonces vienen cosas muy buenas en ese aspecto. Finalmente, Rosy, el tema de los recursos. Se requieren recursos para todos y uno de los principales recursos es el predial, el cobro del predial. Tarifas justas es lo que se ha pedido siempre. Sé que es un tema no solo municipal, sino que está en la cancha también de los legisladores. ¿Van a trabajar en conjunto para regularizar ese tema y tener tarifas justas? Sí, correcto. De hecho, tenemos ya una reunión la siguiente semana, si no me equivoco, con las y los diputados. Primero nos vamos a reunir con los de Manzanillo, que son los que conocen y sienten la problemática que tenemos aquí respecto a ese tema específicamente. Nos hemos encontrado también grandes irregularidades ahí, Jesús. Fíjate que en el tema del predial específicamente, pues tú sabes que se clasifica por zonas y nos hemos encontrado hasta 80 diferentes clasificaciones en una misma cuadra. Y eso es algo que pues a todas luces está mal. Tenemos que hacer un estudio profundo de ver realmente cómo es que va a impactar y a clasificarse cada una de las zonas. Entonces, nuestra dirección de catastro junto con nuestra dirección de tesorería y junto con el Poder Legislativo estarán trabajando en su momento, bueno, más bien ya están trabajando, en su momento presentaremos nuestra propuesta, será analizada por el Congreso y por supuesto que lo que se pretende es beneficiar y hacer justicia a la mayor cantidad de personas. Digo a la mayor porque los demás, hay muchos que ya pagan lo que es, hay muchos que pagan más, hay muchos que pagan menos, entonces lo que nosotros buscamos es un equilibrio y que por supuesto vamos a estar muy en coordinación, no solamente en ese tema, sino en muchos otros que le competen al Poder Legislativo, vamos a estar de la mano. De hecho, siendo presidenta electa hace algunas semanas me reuní con ellos, tienen muy sensibles los temas que le acontecen a Manzanillo y estoy segura de que vamos a trabajar en equipo con ellos y por supuesto que pues el predial va a ser una de nuestras prioridades y quiero aprovechar el medio también para decirle a la gente que justamente la sesión pasada de Cabildo aprobamos por unanimidad esta serie de descuentos de condonaciones de multas y recargos que ya pueden pasar a pagar ahí porque vamos a estar generando todo este descuento en esta temporada. Entonces, para que también invitarlos a quienes tenían por ahí algún recargo, alguna multa, pues hoy es el momento para que acudan. Me pasó, déjate cuento mi experiencia. De repente se complica la economía, ¿no? Y te retrasas en el pago del predial. Voy y pido una negociación. Digo, oye, ¿cómo te lo puedo pagar? No tengo para pagarte todo. ¿Me aceptas pagarte en parcialidades? No. O paga todo, no aceptamos parcialidades. Es imposible en tu gobierno ese tema de llegar a acuerdos para si no tengo, no sé, 40,000 pesos para pagarte de predial de un jalón, poder realizarlo en parcialidades. Fíjate que te me adelantas también, pero es algo que ya estamos trabajando porque sí requiere de un marco jurídico muy sólido, que no vayamos a caer en ninguna incongruencia. Todo lo que sea legal y que lleve de la mano una voluntad y un diálogo, para mí siempre va a ser accesible. Hace 2, 3 semanas aproximadamente yo le comentaba justamente al pool de abogados y al tesorero que me interesaba a mí justamente generar ese tema de parcialidad. Lo que se está analizando es hacer una buena propuesta, una propuesta sólida para ver también si pasa por el Congreso y todo ese análisis jurídico es el que se está realizando. Entonces muy pronto les podremos anunciar. Lo que sí existe ya, pues es esta cuestión que ya se aprobó en Cabildo, en donde pueden condonar multas y recargos y en su momento ya les estaremos anunciando. Para mí, Jesús, eso sería algo muy valioso porque me lo pidió la gente durante todo nuestro recorrido, no solo en campaña, sino a lo largo de los años. Es una queja permanente y estamos haciendo todo lo posible, pero al final, bueno, pues dependemos también de marcos jurídicos y legales que tenemos que respetar y eso es algo que ya se está construyendo, que ya se está trabajando y yo espero que muy pronto podamos tener noticias al respecto. Rosy, pues te valoramos muchísimo que nos hayas permitido conversar contigo esta mañana. Julio César González. Agradecerte, presidenta, la oportunidad de platicar, de tener esta interacción y sobre todo también de escuchar algunos planteamientos también del auditorio. Así es. Pues señoras y señores, gracias a la alcaldesa de esta ciudad y puerto de Manzanillo, presidenta Rosy Vallardo, que estuvo en charla con Origen Informativo. Pues nos vemos en la próxima, Rosy. Claro que sí.
Cuando quieran, aquí vamos a estar y mucho gusto en saludarlos a todos.